Mi hijo descubrió que no era mío y me demandó por 20 años de mentiras, pero lo que él no sabía es que yo también tenía secretos que cambiarían todo. Crié a Sebastián desde que nació. Le enseñé a caminar, a leer, a ser hombre de bien. Fui a cada partido de fútbol, a cada graduación, a cada momento importante de su vida. Cuando cumplió 23 años, una prueba de ADN reveló que no era mi hijo biológico. Mi ex esposa me había engañado durante todo nuestro matrimonio. Sebastián me demandó por fraude emocional exigiendo que le devolviera cada peso que había gastado en él durante 20 años. Pero lo que él no sabía es que yo tenía documentos que probarían quién era realmente su padre biológico. Y cuando esa verdad salió a la luz, su mundo perfecto se hizo pedazos. Mi nombre es Gabriel. Tengo 48 años. Y esta es la historia de cómo la paternidad se convirtió en una batalla legal que destruyó a dos familias. Conocí a Mariana cuando teníamos 24 años. Ella era secretaria en la empresa donde yo trabajaba como contador. Era hermosa, carismática, siempre rodeada de gente. Yo era tímido, introvertido, el tipo que pasa desapercibido. No entendía por qué alguien como ella se fijaba en alguien como yo. Pero se fijó. O eso pensé. Nos casamos después de un año de noviazgo. Fue una boda sencilla porque ninguno de los dos tenía mucho dinero. Rentamos un departamento pequeño y empezamos nuestra vida juntos. Yo trabajaba largas horas. Mariana dejó su empleo porque dijo que quería enfocarse en hacer nuestro hogar. A los 6 meses de casados, Mariana quedó embarazada. Yo estaba feliz, emocionado, asustado. Íbamos a ser padres. Trabajé turnos dobles para ahorrar dinero. Mariana preparaba el cuarto del bebé, compraba ropa, leía libros sobre maternidad. Sebastián nació en octubre. Era pequeño, con ojos oscuros y cabello negro. Mariana decía que se parecía a su abuelo. Yo no veía ningún parecido conmigo, pero los bebés cambian. O eso me decían todos. Los primeros años fueron difíciles. Sebastián lloraba mucho. No dormía bien. Mariana estaba agotada. Yo trabajaba todo el día y llegaba a ayudar por las noches. Cambiaba pañales, preparaba biberones, paseaba a Sebastián en su carriola a las 3 de la mañana para que dejara de llorar. Mariana se quejaba constantemente. Que estaba cansada. Que necesitaba espacio. Que ser madre era más difícil de lo que pensaba. Yo intentaba ayudar más, pero nunca era suficiente. Cuando Sebastián tenía 3 años, noté que Mariana salía mucho. Decía que iba al gimnasio, a reuniones con amigas, a hacer compras. Volvía tarde, a veces oliendo a perfume que no era el suyo. Yo le preguntaba y ella se enojaba. Me decía que era controlador, desconfiado, que necesitaba tener su propia vida además de ser madre. No insistí. Debí haberlo hecho. Sebastián crecía rápido. Era un niño inteligente, curioso, lleno de energía. Yo lo llevaba al parque los domingos. Le enseñé a andar en bicicleta. Leíamos cuentos antes de dormir. Él me llamaba papá y mi corazón se llenaba cada vez. Mariana era diferente con él. Distante. Cumplía con lo básico, pero no había esa conexión profunda que yo esperaba ver entre madre e hijo. Cuando le preguntaba, decía que estaba cansada. Que yo no entendía lo difícil que era ser madre de tiempo completo. Cuando Sebastián tenía 7 años, Mariana me pidió el divorcio. Dijo que ya no me amaba, que nunca me había amado realmente, que se había casado conmigo porque era estable, seguro, pero que no había pasión, que merecía ser feliz. Quedé destrozado. Le rogué que lo intentáramos. Terapia de pareja. Lo que fuera. Ella dijo que no, que ya había tomado la decisión. El divorcio fue relativamente pacífico. Yo no peleé. Le di la mitad de todo, aunque técnicamente yo había pagado casi todo durante el matrimonio. No me importaba el dinero. Solo quería que Sebastián estuviera bien. Peleamos por la custodia. Mariana quería que Sebastián viviera con ella. Yo también. Al final el juez determinó custodia compartida. Una semana conmigo, una semana con ella. Los siguientes años fueron de adaptación. Sebastián parecía llevar bien el divorcio. Yo me aseguraba de que sus semanas conmigo fueran especiales. Lo llevaba a museos, al cine, a partidos de fútbol. Le ayudaba con la tarea. Iba a todas sus juntas escolares. Mariana se volvió a casar cuando Sebastián tenía 10 años. Su nuevo esposo se llamaba Ricardo. Era gerente de ventas en una empresa grande. Tenía dinero, casa grande, coche nuevo, todo lo que yo no podía dar. Sebastián empezó a cambiar después de eso. Me comparaba con Ricardo. Ricardo tiene una casa con alberca. Ricardo me compró una consola nueva.
Ricardo dice que los contadores ganan poco dinero. Dolía, pero lo entendía. Era un niño influenciado por lo que veía. Seguí siendo su padre de la mejor manera que pude, pagando pensión alimenticia puntualmente, aunque significara sacrificar cosas para mí. Yendo a cada partido de fútbol aunque tuviera que salir temprano del trabajo. Siendo constante. Presente. Cuando Sebastián tenía 15 años, empezó a distanciarse más. Prefería quedarse en casa de su mamá. Cuando le tocaba venir conmigo, estaba de mal humor. Encerrado en su cuarto. En su teléfono. Le preguntaba qué pasaba. Decía nada y me ignoraba. Mariana me dijo que era la adolescencia. Que todos los adolescentes son así con sus padres. Que fuera paciente. Lo intenté. Pero la distancia crecía. A los 18 años, Sebastián fue a la universidad. Yo pagué su colegiatura. Sus libros. Su departamento compartido con Roomies. Mariana y Ricardo también contribuyeron, pero yo cubría la mayor parte porque legalmente seguía siendo mi obligación hasta que terminara la universidad. Sebastián estudiaba administración de empresas. Sacaba buenas calificaciones. Yo estaba orgulloso. Iba a visitarlo una vez al mes. Él siempre estaba ocupado. Saliendo con amigos. Estudiando. Trabajando en proyectos. Cuando tenía tiempo para mí, era breve. Una comida rápida. Una hora de plática superficial. Luego se iba. En su último año de universidad, Sebastián consiguió una novia. Se llamaba Andrea. Era estudiante de Derecho. Inteligente, ambiciosa, de familia adinerada. La conocí una vez brevemente. Fue cordial pero fría. Sebastián se graduó con honores. Yo fui a su graduación. Me senté solo en las gradas. Mariana y Ricardo estaban en primera fila con la familia de Andrea. Después de la ceremonia, Sebastián tomó fotos con todos ellos. Conmigo solo una foto rápida que ni siquiera sonrió bien. 2 meses después de graduarse, Sebastián me citó en una cafetería. Dijo que necesitaba hablar conmigo. Su tono era serio. Llegué nervioso. Pensé que tal vez estaba en problemas. O que Andrea estaba embarazada. Algo grave. Lo que me dijo fue peor. Sebastián puso un sobre en la mesa. Dijo que había hecho una prueba de ADN. Que Andrea, siendo estudiante de Derecho, le había sugerido investigar algunas cosas sobre su familia por curiosidad. Que había mandado a hacer una prueba de paternidad. Abrí el sobre con manos temblorosas. Leí los resultados. Probabilidad de paternidad, 0%. No era su padre biológico. Me quedé sin palabras. Miraba el papel sin entender. 20 años. Había sido su padre durante 20 años. Sebastián me miraba con frialdad. Dijo que ahora todo tenía sentido. Porque nunca se había sentido realmente conectado conmigo. Porque siempre sintió que algo no encajaba. Le dije que esto no cambiaba nada. Que yo era su padre de todas las formas que importaban. Que lo amaba. Él se rió. Fue una risa cruel, vacía. Dijo que yo no era nada suyo. Que había vivido una mentira. Que mi ex esposa me había engañado y yo había sido demasiado estúpido para darme cuenta. Luego dijo algo que me congeló la sangre. Dijo que me iba a demandar. Que iba a recuperar cada peso que yo había fraudulentamente gastado en él durante 20 años. Pensión alimenticia, colegiatura, ropa, comida, viajes, todo. Que Andrea ya estaba preparando el caso. Que tenían abogados listos. Le pregunté cómo podía hacerme eso. Yo era el único padre que había conocido. El que estuvo en cada cumpleaños, cada enfermedad, cada momento importante. Sebastián se levantó de la mesa. Dijo que eso era exactamente el punto. Yo había estado ahí bajo falsos pretextos. Que si hubiera sabido la verdad desde el principio, nada de eso hubiera pasado. Y se fue. Me quedé sentado en esa cafetería durante horas. Procesando. Llorando. Destruido. Esa noche confronté a Mariana por teléfono. Le grité. Le pregunté cómo había podido hacerme eso. 20 años de mentiras. Ella empezó a llorar. Dijo que había sido un error. Que había tenido una aventura justo antes de que nos casáramos. Que cuando quedó embarazada no estaba segura de quién era el padre. Que había elegido creer que era mío porque yo era el hombre bueno. El hombre estable. Le pregunté quién era el padre biológico. Hubo un silencio largo. Luego dijo un nombre que me heló la sangre. Ricardo. Su actual esposo. Ricardo era el padre biológico de Sebastián. Habían tenido una aventura 23 años atrás. Ella había elegido casarse conmigo. Años después, cuando nos divorciamos, había reencontrado a Ricardo. Se habían casado. Sebastián había crecido viviendo parte del tiempo con su padre biológico sin saberlo.
Era una pesadilla. Una telenovela grotesca. Pero era mi vida. Le pregunté si Ricardo sabía. Dijo que sí. Que habían hecho su propia prueba de ADN años atrás. Que por eso Ricardo había aceptado tan fácilmente tener a Sebastián en su casa. Todos sabían. Menos yo. La demanda legal llegó 2 semanas después. Sebastián, representado por Andrea y su familia de abogados caros, me demandaba por fraude de paternidad y exigía la devolución de aproximadamente 2 millones de pesos. Todos los gastos acumulados en 20 años. Contraté a un abogado. El mejor que pude pagar con mis ahorros. Le expliqué la situación. Él me dijo que legalmente era complicado. Que había precedentes de casos similares. Que algunos padres habían tenido que pagar de vuelta. Pero luego le conté la parte de Ricardo. Que el padre biológico era el actual esposo de mi ex. Que ellos sabían desde hacía años. Que Sebastián había crecido con su padre biológico sin saberlo. Mi abogado sonrió. Dijo que eso cambiaba todo. Presentamos una contrademanda. Demandamos a Mariana por fraude y engaño. Demandamos a Ricardo por complicidad y por enriquecimiento ilícito al no pagar pensión alimenticia sabiendo que era el padre biológico. Y presentamos una demanda contra Sebastián por extorsión emocional y mala fe procesal. El caso se volvió mediático. Los periódicos locales lo cubrieron. Hijo demanda a padre que lo crió por fraude de paternidad. Trama familiar revela engaño de décadas. La familia de Andrea se retiró del caso cuando la publicidad negativa empezó a afectar su reputación. Sebastián tuvo que buscar otro abogado. Uno menos caro. Uno menos competente. Durante el proceso de descubrimiento, mi abogado solicitó todos los documentos financieros de Mariana y Ricardo. Encontramos algo interesante. Ricardo había estado depositando dinero en una cuenta secreta para Sebastián desde que se casó con Mariana. Pequeñas cantidades mensuales que sumaban casi medio millón de pesos durante los años. Dinero que Sebastián había usado para gastos extras sin que yo supiera de dónde venía. Ricardo había estado actuando como padre económico en secreto mientras yo pagaba la pensión oficial. También encontramos mensajes entre Mariana y Ricardo donde discutían cuándo revelarle la verdad a Sebastián. Donde planeaban esperar hasta que él terminara la universidad para que Gabriel siguiera pagando todo. Era conspiración. Fraude deliberado. El juicio fue devastador emocionalmente. Tuve que sentarme en una sala de corte mientras Sebastián, el niño que había criado, testificaba sobre cómo yo nunca fui realmente su padre. Cómo nunca sintió conexión conmigo. Como todos esos años fueron una mentira. Dolía más que cualquier cosa que hubiera sentido en mi vida. Pero luego fue mi turno de presentar evidencia. Las fotos de cada cumpleaños, cada graduación, cada partido de fútbol donde yo estaba presente. Los recibos de cada pago de pensión, cada colegiatura, cada regalo. Los mensajes que yo le mandaba a Sebastián durante la universidad preguntándole cómo estaba, si necesitaba algo. Mensajes que él ignoraba o respondía con monosílabos. Testimonios de maestros, entrenadores, vecinos que confirmaban que yo había sido el padre presente durante todos esos años. Y, finalmente, los mensajes entre Mariana y Ricardo. La conspiración. El engaño deliberado. La jueza escuchó todo con expresión seria. Al final del juicio, pidió un receso de 1 semana para deliberar. Esa semana no dormí. No comí. Solo esperé. Cuando volvimos a la sala, la jueza leyó su veredicto. Rechazó completamente la demanda de Sebastián. Determinó que independientemente de la biología, yo había actuado como padre legal durante 20 años con la creencia honesta de que él era mi hijo. Que Sebastián había aceptado todos los beneficios de esa paternidad sin cuestionar. Que ahora no podía reclamar retroactivamente. Además, ordenó que Ricardo pagara compensación por todos los años que no pagó pensión alimenticia sabiendo que era el padre biológico. La cantidad era de 1.200.000 pesos. Y finalmente, multó a Mariana con 500.000 pesos por fraude y daño emocional hacia mí. Sebastián palideció. Ricardo explotó en la sala y tuvo que ser retirado por seguridad. Mariana se desmayó. Afuera de la corte, intenté hablar con Sebastián. Se alejó de mí como si fuera un extraño. Esa fue la última vez que lo vi. Los siguientes meses fueron de procesar. Terapia intensiva. Mucha terapia. Tenía que aceptar que el hijo que crié ya no era mío. Que probablemente nunca volvería a verlo. Que nuestra relación estaba destruida más allá de cualquier reparación. Ricardo y Mariana tuvieron que vender propiedades para pagar las multas y compensaciones. Su matrimonio no sobrevivió. Se divorciaron 1 año después. Sebastián quedó atrapado en medio del desastre que ellos crearon. Sé por conocidos mutuos que Sebastián rompió con Andrea.
que está trabajando en un empleo mediocre porque su reputación quedó manchada por el caso, que está en terapia también. Parte de mí siente lástima por él. Es víctima también en todo esto. Víctima de las mentiras de su madre. Pero otra parte de mí, la parte que todavía sangra, no puede perdonar cómo me demandó. Cómo me redujo a una transacción financiera. Cómo negó todos esos años de amor genuino que yo le di. Con el dinero de la compensación hice algo que nunca había hecho. Pensé en mí. Compré un departamento pequeño frente al mar. Tomé cursos de fotografía, algo que siempre quise hacer. Adopté un perro. Empecé a salir con una mujer maravillosa que conoce toda mi historia y no huye de ella. Aprendí que la familia no siempre es sangre. Que puedes dar todo tu amor y ser rechazado. Que a veces las personas que crees conocer son completos extraños. Y aprendí que está bien ser egoísta a veces. Que después de dar tanto, mereces recibir también. ¿Sebastián? No sé qué será de él. Tal vez algún día se dé cuenta de que tuvo un padre que lo amó incondicionalmente durante 20 años. O tal vez nunca lo entienda. De cualquier forma, ya no es mi problema. Ya no es mi responsabilidad. Ya no es mi hijo. Y aunque duele admitirlo, hay libertad en esa verdad. Soy Gabriel. Tengo 48 años. Fui padre durante 20 años de un hijo que no era mío biológicamente. Y a pesar de todo el dolor, de toda la traición, no me arrepiento de un solo momento que pasé con ese niño. Porque en esos momentos, yo era genuino. Mi amor era real. Y eso nadie me lo puede quitar. Ni siquiera él. Si esta historia te impactó, déjame un comentario. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Qué hubieras hecho tú? Dale like si crees en la paternidad del corazón. Suscríbete para más relatos. Comparte si conoces a alguien en situación similar. Recuerda, tu valor no depende de los que se van. Cuídate.